Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reporte sobre transporte. Ya eran algunos meses que no había hecho ninguno de este tipo, pero estoy en Ginebra, en Suiza, y me pareció interesante mostrarles cómo es el sistema público de transporte de este país, que es de los países que más se respetan en cuanto a desarrollo humano, a beneficios para la comunidad. También es de los más caros, ya vamos a hablar de eso, pero es un país increíblemente organizado, muy limpio, muy seguro. Así que les voy a mostrar cómo es el transporte público en este país. Hay 3 grados en este momento aquí en Ginebra, por eso tal vez verán vapor saliendo de mi boca, pero sin duda es un país muy bonito. Yo les voy a mostrar cómo es moverse con el transporte público. Vamos a empezar con un tranvía y de ahí nos vamos a subir a un tren, porque de aquí de Ginebra me voy a Zurich y de Zurich continuaré una pequeña aventura por Europa. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de transporte. Y desde aquí en el Aeropuerto Internacional de Ginebra inicio este video, que espero que les guste mucho la información y cualquier inquietud adicional que ustedes puedan tener al respecto sobre cómo moverse dentro de Suiza, déjanos saber aquí abajo en los comentarios, que te puedo ayudar sin ningún problema. Bienvenidos a este nuevo video. No te olvides suscribirte al canal, darle like y comentar qué te parece Suiza. ¿Has visitado alguna vez este país? ¿Qué te parece las ciudades? ¿Qué te parece el transporte público? ¿O qué te gustaría que de aquí se adopte en nuestros países de regreso en Latinoamérica? Bueno, arrancamos este recorrido. Me voy hacia Zurich desde Ginebra. Estoy junto a la Terminal 1 del aeropuerto de Ginebra y simplemente todo es muy señalizado. Muchas cosas están en francés aquí en Ginebra, pero también encuentras señalética en inglés. Si no, simplemente busca los iconos y vas a poder llegar que acá es la estación de trenes. En este caso de tranvía, que es el que me llevará hacia la estación principal de tren de Ginebra. Esta es la estación de trenes en el aeropuerto de Ginebra. Lo pueden ver bastante lindo, limpio, amplio, iluminado y ordenado, como todo lo que he visto hasta el momento en este país. Si te bajaste ahorita de un tren, tienes inmediatamente también una pantalla de información de vuelos para que vayas ya conociendo la puerta de embarque o dónde dirigirte para tomar tu conexión aérea. Ok, estoy en la estación de trenes. Yo pensaba tomar el tranvía para ir hacia la estación principal de Ginebra, pero me recomendaron que mejor tome el tren, así que voy a esperar que mi tren salga de aquí. Me informan que tengo que acercarme al andén número 4, que es lo que significa la palabra, no sé, disculpe mi francés, voy a, digámoslo así, andén número 4 para ir justamente desde hacia Zurich HB, que es la estación principal de trenes de Zurich. Bueno, vamos hacia el andén número 4, que ya lo encontré hasta acá. Y de ahí vamos a ver qué tan eficiente y puntual es el servicio. Claro está. Veamos si se cumple la regla que siempre se dice, o la frase común que se dice, como reloj suizo. Vamos a ver si tan puntuales son. Y una vez que estamos acomodados ya en el andén 4, les voy a explicar más detalles sobre cómo usar el transporte público en general aquí en Ginebra y en Suiza. Es un poquito enredado, tengo que reconocerlo, pero una vez que ya entiendes todo, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Para empezar a entender cómo moverse en Suiza, debemos comprender que hay varios operadores, digamos. Si quieres moverte dentro de Ginebra o Genève, puedes usar la página de unigreso.com. Ahí tú compras los pases, hay una aplicación. Por ejemplo, si vas a estar de Ginebra a Francia, usas el Le Mans Pass, pero el que más nos importa el día de hoy es este, que te sirve para moverte en Ginebra y también en todo Suiza. Yo estaba preocupado porque estoy en la estación de trenes en el andén y no había ninguna información, pero bueno, ya aparecieron datos y a las 12:25 llega el tren que me llevará hacia Zurich HB, que es justamente el nombre de la parada de la estación de trenes más importante de Zurich, y de ahí obviamente ya estaremos siguiendo nuestra aventura europea. Y mira, y eso es muy bonito, te dice en cuál de los andenes vas a encontrar facilidades. Por ejemplo, 1, 2, 3, te dice también qué tan ocupado está, cuánta gente hay, está bastante vacío. En 1, 2, 3 puedes llevar tu bicicleta. 4, 5, 6, 7, 8, cada uno de los vagones tiene una especialidad y un motivo y un uso para cada persona. Y el puntito rojo te dice en qué sección del andén 4 estamos. Me voy a ir, pensaría que para atrás, hacia el E y F. Vamos a ver dónde finalmente me ubico.
Y el tren que estuvo aquí estacionado por varios minutos se acaba de convertir en el tren que me lleva hacia Zúrich, desde aquí, desde el aeropuerto. Originalmente tenía que ir hasta la estación de Ginebra, originalmente, según yo, pero me dicen que lo puedo tomar aquí desde el aeropuerto y no tengo que hacer ningún transbordo, ni bajarme, ni nada. Simplemente tengo que buscar donde diga número 2, porque yo voy en segunda clase, no pagué primera clase, me parece demasiado costoso, era prácticamente el doble. Y ya que mencionamos costos, el precio del pasaje de Ginebra a Zúrich es nada más ni nada menos que de $80 americanos. Me parece bastante caro comparando cuánto cuesta el transporte, por ejemplo, en Sudamérica, pero me parece barato si lo comparamos con un boleto aéreo. Estaba buscando pasajes y el pasaje me costaba en avión mínimo $280, una vía. Volar dentro de Suiza es súper caro, así que el tren es la opción más económica. Va a tomar más o menos 3 horas, pero ni un problema. 3 horas disfrutando los hermosos paisajes suizos, yo creo que vale totalmente la pena. Y el tren es larguísimo, así que voy a buscar dónde acomodarme. Este de aquí me parece bien. No, vamos un poquito más adelante, sigamos caminando. El tren sale en unos minutos todavía, así que puedo seguir recorriendo por afuera. Y más adelante ya era otra vez primera clase, así que me regreso a mi número 2, donde está un osito por algún motivo. Y miren, siempre está aquí la puerta y tú tienes que aplastar el botón y se abre la puerta. Eso sí, sale la rampa y subes tranquilamente. Subí al segundo piso y creo que voy a venir acá. Voy a dejar mi maleta o buscar dónde dejar mi maleta. Esta es como la zona infantil. Ojalá no vengan muchos niños para que no hagan ruido, pero quería darles un recorrido por el tren. Miren, acá hay un lugar donde dejar la maleta, así que voy a subir acá y aquí acomodaré mi maleta y me voy a Zúrich. Ahora entendí que el que había en el tren quiere decir que esta es la zona infantil, para que vean cómo se ve en los baños del tren. Súper bien, súper limpio, no tiene olores sospechosos. Y ahí estoy. Esta es la zona para dejar los carritos, coches de bebés, también las bicicletas puedes acomodar acá. Maleta acomodada en el segundo piso del tren. Y puedes cambiarte de vagones sin ningún problema mientras respetes, me imagino yo, la clase que tiene tu boleto. Para que vean cómo se ve el tren, súper limpio, súper ordenado, súper cómodo los asientos también. Aquí estoy sentado, full espacio. Claro, si habría otra persona sentada frente mío sería menos, pero tienes una tablita, una mesa para trabajar. Podría sacar mi laptop, ponerme a escribir notas para el blog. Lo que no veo son muchos enchufes, ¿no? Sí, hay enchufes debajo de los asientos, al menos en los de allá. Allá hay enchufes, así que asumo que yo también tendré un enchufe por aquí cerca. Efectivamente tengo enchufes ahí y abajo de mi asiento también. No te olvides de traer tu adaptador de enchufe europeo para que lo puedas utilizar sin problema. Así que puedes cargar ahí tus dispositivos. Bueno, un poquito tan limpio no está, se les quedó una papa frita ahí, pero son detalles. Comparado con otros trenes que he tomado, por ejemplo en Estados Unidos, este está muy bien, mucho mejor. Zurich Main Station, St. Gallen, and wishes you a pleasant journey. Next stop, Geneva. Y saben qué es lo chistoso de todo esto, que se me ha hecho bastante complicado, no bastante, pero medianamente complicado el tema de usar el tren. El transporte público fue muy fácil, usé el tranvía, funciona de maravilla. Cuando llegas a un hotel aquí en Ginebra, te regalan un pase para usar transporte ilimitado infinito por los días de tu estadía. Yo estuve 2 días, entonces mi pase del transporte público que te sirve para trenes, para tranvía, para barcos, incluso para teleféricos, te dan en los hoteles y es gratis y incluye las veces, lo puedes usar las veces que tú quieras, lo cual es muy conveniente. Pero acá el tren que ya pagué, los $80 que les dije, es muy raro porque en el ticket que compré, les podría mostrar el código QR, la reserva, dice que mi tren es el IC721. Pero al rato que llegas a las pantallas no existe ese tren. Y resulta que es el tren IC1.
Entonces es muy confuso ese tema. Estoy seguro si eres de extranjero, no hablas inglés, tranquilamente dices mi 721 no existe, no sale de ningún lado. Entonces son esos temas que no están tan bien señalizados o tan claros. Pero le pregunté a una persona sobre qué tren tenía que tomar. Me dijo, sí, el IC1 es mi 721. Y lo bueno acá en Suiza es que todos hablan inglés. A cualquier persona que le empieces a hablar en inglés te responde en inglés, muy buen inglés. El mío tampoco que es extraordinario, pero te puedes comunicar sin problema en inglés, lo cual es muy bueno. Eso me ha gustado mucho porque se te hace muy fácil la vida como turista. Ya ha iniciado el recorrido del tren, primera parada de la estación principal de Ginebra. Y es lo chistoso, nuevamente lo contradictorio. Cuando yo compré el boleto, decía tren directo. No decía que iba a haber paradas, porque así había otras opciones que decía que paraba en Berna, en otros pueblos o ciudades que no me acuerdo. Pero este que ya tomé, que dicen que es mi IC 721, va a ser paradas en 3 ciudades diferentes. Entonces, a mi modo de ver, es medio confuso el tema. Estamos pasando por la zona industrial de Ginebra, dirección a la estación principal de Ginebra. Intercity 1 destination Saint-Gall. Dans quelques instants, nous arriverons à Genève sur la voie 4. Y como les decía también, la parte positiva de Suiza es que los anuncios, por ejemplo, aquí en el tren los dan todos en alemán, francés e inglés. Entonces, para tu tranquilidad no tienes que estar preocupado de qué pasa, qué están diciendo. Puedes ir tranquilamente con un inglés básico, moverte por Suiza sin ningún problema. Miren qué lindas las casas, muy linda ciudad Ginebra, pude conocer un poquito, espero volver pronto, pero la zona del centro histórico es una belleza total. Hemos partido desde Ginebra hacia la primera primera parada. No me pregunten qué es el nombre de la ciudad, pero ya vamos para allá. En tiempo estimado hacia Zurich Central son de 3 horas y 5 minutos. Me encantó, tienes un lugar para poner tu chaqueta, déjala colgada, como mi vecino del frente, yo tengo vecino. Primera parada, Rennes. Asumo que en francés se pronuncia diferente, pero así lo leo yo. O Renans, tal vez. Tenía la impresión que el tren iba a ir medio vacío, pero resulta que se llenó. Según hemos ido haciendo las diferentes paradas, se subió gente, está prácticamente lleno. Al menos el vagón donde estoy, lo cual es bastante grato ver que la gente usa el transporte público, porque así debería ser en cualquier parte del mundo, no depender del auto. Y para los curiosos que quieren saber qué velocidad vamos, le puse en Google Maps. El GPS dice que vamos a 135 km por hora. A mi modo de ver es bastante rápido. Hay fases que reducen la velocidad, pero en general muy rápido, digo, 130, bastante.
Otra parada. Miren, así de rápido vamos, que les pasamos a todos los autos que van en la carretera. Volví a hacer el experimento de Google Maps y estamos yendo a 200 kilómetros por hora. Que había sentido el tren que había tan rápido hasta este momento. Estamos yendo a la última parada, que es Zurich. Estamos llegando ya a Zurich. Han pasado exactamente 3 horas, de hecho un poquito menos de 3 horas y estamos aquí. Et Stuttgart à 15h37 de la voie 12 et Intercity pour Starkampsplatz, Croix-et-Croix. ¿Y dónde compran los tickets para el tren y para el transporte público en general? En esta página. Entran a SBB y ahí directamente van a poder adquirir todos los tickets que ustedes necesitan. City to München Hauptbahnhof. The Eurocity to Winterthur, St. Gallen. Y como complemento a cómo se paga el transporte público en Suiza, hay estas máquinas expendedoras de tickets donde tú vas a poder comprar los tickets para diferentes rutas que hay. Hay diferentes tickets, por ejemplo, hay varios que son de un día, de 2 días, hay diferentes opciones. También si vas a viajar con un perro, International Tickets, para si vas a otro país también. Entonces en estas maquinitas tú vas a poder comprar lo que tú necesites según tus necesidades. Hay estos tickets, por ejemplo, que son para usarlo por 9 horas, por un día, en todas las zonas, 27 francos suizos, que son más o menos unos $35, pero son viajes ilimitados, pero puedes cambiarlo a First Class, que cambia el precio. Entonces, depende de lo que tú necesites, puedes comprarlo aquí o en la página web, donde tú quieras. Bueno, esto les quería contar sobre cómo es moverse en tren dentro de Suiza. Relativamente fácil, un medio complicado el parte de encontrar el tren, información del ticket es medio raro, pero es fácil una vez que ya entiendes lo que sucede. Y también muy cómodos, los trenes súper cómodos, súper limpios. Los trenes son marca Bombardier, el fabricante de aviones canadiense. Bueno, no es fabricante, no, todavía es fabricante de aviones, los aviones ejecutivos. Muy limpio, ordenado, súper puntual. Salía a las 12:35, 12:35 salió y llegamos en menos de 3 horas aquí a Zurich. Está un poquito frío. Voy cerrando este reporte sobre transporte público, esta vez desde Suiza. Espero que les haya gustado la información. No se olviden suscribirse al canal, darle like, comentar qué te parece Suiza, qué te parece este sistema de transporte, te gustó, no te gustó. Lo que tú quieras, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Gracias por ser parte del canal de YouTube. Nos veremos muy pronto con más información de alguna otra aventura en algún lado. Ya nos vemos. Chao, chao.